Marido abandonó su esposa diciéndole: «Me arrepiento de casarme». Pero después recibió una visita inesperada. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Me arrepiento de haberme casado contigo. No eres la mujer que quiero tener al lado. Las palabras resonaron en el aire como cristales rotos, cortando cada fibra del corazón de Mariana. Gerardo se levantó de la mesa del desayuno, tomó una mochila que había preparado en secreto y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo que atravesó el alma de una mujer que había entregado 15 años de su vida a un hombre que ahora la despreciaba. Pero para entender cómo llegaron a este momento devastador, la historia debe comenzar meses antes, cuando Mariana aún creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. 6 meses antes de esa mañana de domingo que cambiaría su vida para siempre, Mariana despertaba cada día con la esperanza de que las cosas mejoraran. Su casa, una construcción modesta en un barrio de clase media, guardaba en cada rincón los recuerdos de una familia que había crecido entre risas y lágrimas. Las paredes del comedor estaban decoradas con fotografías de cumpleaños, graduaciones y vacaciones familiares. En la cocina, los dibujos de sus hijos Santiago y Sofía aún colgaban del refrigerador, testimonios silenciosos de una época más feliz. Mariana había conocido a Gerardo cuando tenía 25 años. Él trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos y ella acababa de terminar sus estudios para ser maestra. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común y desde el primer momento hubo una conexión especial. Gerardo era carismático, ambicioso y hablaba de grandes sueños. Le prometió que juntos construirían una vida extraordinaria, que viajarían por el mundo y que sus hijos tendrían todo lo que ellos no habían tenido. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles económicamente, pero estaban unidos por un amor verdadero y una visión compartida del futuro. Vivían en un pequeño departamento de 2 habitaciones, donde Mariana preparaba comidas sencillas con los pocos pesos que tenían. Gerardo trabajaba largas horas, soñando con abrir su propia empresa, mientras Mariana daba clases particulares para complementar los ingresos. Por las noches, cuando las cuentas no cuadraban, se abrazaban en la cama y se prometían que los tiempos difíciles no durarían para siempre. Cuando Santiago nació, la alegría llenó cada espacio de su pequeño hogar. Gerardo se convertía en un padre amoroso, que llegaba del trabajo cansado, pero siempre encontraba energía para jugar con su hijo. Mariana había tomado una licencia temporal de la escuela para cuidar al bebé, y aunque el dinero era más ajustado que nunca, se sentían completos. 4 años después llegó Sofía, una niña de ojos grandes y sonrisa traviesa que conquistó el corazón de toda la familia. Con el tiempo, Gerardo logró conseguir un trabajo mejor en la empresa de construcción de su padre, don Eduardo. Era un hombre mayor, de principios sólidos, que había construido un negocio próspero a base de trabajo honesto. Gerardo comenzó desde abajo, pero su padre le daba oportunidades para demostrar su valía. La familia se mudó a la casa donde vivían ahora, un hogar con 3 habitaciones y un pequeño jardín donde los niños podían jugar. Mariana regresó a trabajar como maestra en la escuela primaria del barrio. Amaba su trabajo, la conexión con los niños y la sensación de estar construyendo un futuro mejor a través de la educación. Sus compañeros la respetaban, los padres de familia la apreciaban y los directores reconocían su dedicación. En las tardes, cuando llegaba a casa, ayudaba a Santiago y Sofía con las tareas, preparaba la cena y esperaba a que Gerardo regresara del trabajo. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente. Gerardo, que antes llegaba a casa ansioso por contarle sobre su día, ahora se mostraba distante. Sus conversaciones se volvieron más cortas, sus respuestas más secas.
Cuando Mariana intentaba preguntarle sobre el trabajo o sobre sus planes para el fin de semana, él respondía con monosílabos o cambiaba de tema. Al principio, ella pensó que era estrés laboral. Don Eduardo le había dado más responsabilidades en la empresa y tal vez la presión lo estaba afectando. Las cenas familiares, que antes eran momentos de alegría y conversación, se convirtieron en encuentros silenciosos. Santiago, ahora de 12 años, comenzó a notar la tensión entre sus padres. Sofía, de 8 años, aún mantenía su inocencia, pero a veces preguntaba por qué papá ya no les leía cuentos antes de dormir. Mariana intentaba compensar la ausencia emocional de Gerardo, siendo más presente, más cariñosa, más atenta a las necesidades de sus hijos. Los fines de semana, que antes eran sagrados para la familia, comenzaron a cambiar. Gerardo decía que tenía trabajo pendiente o que necesitaba salir con clientes. Mariana se quedaba sola con los niños, llevándolos al parque, al cine o a visitar a sus padres. Cuando regresaba por las tardes, a veces encontraba a Gerardo en el sofá, revisando obsesivamente su teléfono celular. Si ella se acercaba, él inmediatamente guardaba el aparato o cambiaba de aplicación. Una noche, mientras cenaban, Mariana decidió enfrentar la situación. Los niños ya habían subido a hacer sus tareas, y ella aprovechó para hablar con su esposo. Le preguntó directamente si algo estaba mal, si había problemas en el trabajo o si ella había hecho algo que lo molestara. Gerardo la miró con una expresión que no supo interpretar, entre irritación y culpa. Le dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansado y que no entendía por qué ella siempre buscaba problemas donde no los había. Esa respuesta dolió más que el silencio. Mariana se dio cuenta de que su esposo no solo se había distanciado, sino que ahora la trataba como si fuera una extraña molesta. Esa noche, mientras él fingía dormir, ella permaneció despierta mirando el techo, preguntándose qué había pasado con el hombre que una vez le había prometido amor eterno. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en los que Gerardo parecía ser el hombre de antes, cariñoso con los niños, atento con ella, pero esos momentos eran cada vez más escasos y más breves. La mayor parte del tiempo, él estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Llegaba tarde del trabajo sin explicaciones convincentes, salía los sábados por la mañana diciendo que tenía reuniones de negocios y por las noches se quedaba despierto hasta muy tarde, siempre con el teléfono en las manos. Mariana comenzó a sentir que caminaba sobre cristales rotos. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, podía desencadenar una reacción negativa en su esposo. Él se había vuelto crítico e impaciente. Si ella le preguntaba sobre su día, él respondía que no tenía tiempo para charlas triviales. Si le pedía ayuda con los niños, él decía que ya trabajaba suficiente y que ella debería poder manejar las cosas domésticas. Si intentaba planear una salida familiar, él le encontraba excusas para no participar. Santiago comenzó a mostrar signos de rebeldía. Sus calificaciones bajaron, se volvió agresivo con su hermana y comenzó a desafiar la autoridad de su madre. Cuando Mariana intentó hablar con Gerardo sobre la situación, él culpó a los métodos de crianza de ella. Dijo que era demasiado permisiva, que los niños necesitaban más disciplina y que si no sabía cómo educar a sus hijos, no era su problema. Sofía, por su parte, se volvió más callada y pegajosa. Seguía a su madre por toda la casa como si temiera que ella también desapareciera. Por las noches, a menudo se despertaba con pesadillas y pedía dormir en la cama de sus padres. Gerardo se mostraba irritado por estas interrupciones, diciendo que la niña era demasiado dependiente y que Mariana la estaba malcriando. En la escuela, Mariana intentaba mantener una fachada de normalidad. Sus colegas la veían como siempre profesional y dedicada, pero algunas de sus amigas más cercanas comenzaron a notar cambios sutiles.
Estaba más callada durante los recreos, más distraída en las reuniones y a veces tenía ojeras que el maquillaje no podía disimular completamente. Cuando le preguntaban si todo estaba bien, ella respondía con una sonrisa forzada que todo marchaba perfectamente en casa. Las noches se habían convertido en los momentos más difíciles. Gerardo y Mariana yacían en la misma cama, pero había un abismo entre ellos. Él se acostaba de espaldas a ella y cuando ella intentaba acercarse, él se alejaba con la excusa de que tenía calor o que no podía dormir. La intimidad física había desaparecido completamente y los pocos intentos de Mariana por recuperarla fueron rechazados con frialdad. Una noche, mientras Gerardo estaba en el baño, su teléfono sonó sobre la mesita de noche. Mariana, sin pensar, miró la pantalla y vio un mensaje de un número desconocido. Solo alcanzó a leer las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara, pero fue suficiente para que su corazón se detuviera. El mensaje decía algo sobre extrañar la tarde anterior. Cuando Gerardo regresó y vio que ella estaba cerca del teléfono, su expresión cambió completamente. Le gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas, que ya no podía confiar en ella y que estaba harto de vivir con alguien tan controladora. Esa fue la primera vez que Mariana sintió miedo real. No miedo físico, sino miedo de perder todo lo que había construido. Esa noche lloró en silencio, tratando de no despertar a Gerardo, mientras se preguntaba si realmente había otra mujer en la vida de su esposo, pero inmediatamente se regañó por pensar eso. Gerardo nunca la había engañado, nunca le había dado motivos reales para desconfiar. Tal vez el mensaje era de trabajo, tal vez ella estaba siendo paranoica. Los días siguientes fueron una agonía. Mariana observaba cada movimiento de su esposo, cada cambio en su rutina, cada nueva ausencia. Gerardo parecía más cuidadoso con su teléfono, nunca lo dejaba solo y siempre se alejaba cuando recibía llamadas. Cuando ella intentaba preguntarle sobre el trabajo o sobre sus planes, él respondía con evasivas o con irritación. Una tarde, mientras limpiaba la habitación, Mariana encontró un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de una camisa de Gerardo. El recibo era de un almuerzo para 2 personas, de un día en que él había dicho que tenía una reunión de trabajo. El costo era excesivo, más de lo que ellos gastaban en comida para toda la semana. Cuando le preguntó sobre el recibo, él dijo que había tenido que invitar a un cliente importante y que no entendía por qué ella revisaba sus cosas. La respuesta no la convenció, pero decidió no insistir. Tal vez realmente había sido una comida de negocios. Tal vez ella estaba siendo injusta al sospechar, pero la semilla de la duda ya había sido plantada y cada día crecía un poco más. El domingo que cambiaría su vida para siempre comenzó como cualquier otro. Mariana se levantó temprano, preparó el desayuno para la familia y despertó a los niños. Santiago se quejó de que no quería ir a misa. Sofía no encontraba su vestido favorito y Gerardo permaneció en la cama hasta muy tarde. Cuando finalmente bajó, estaba de mal humor y apenas saludó a la familia. Durante el desayuno, Mariana intentó hacer conversación sobre los planes para el día. Los niños querían ir al parque después de misa y ella pensó que sería bueno que pasaran tiempo juntos como familia. Gerardo no respondió. Solo miraba su teléfono mientras comía. Cuando ella le preguntó directamente si quería acompañarlos, él levantó la vista con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de desprecio, irritación y algo que parecía asco. La miró de arriba abajo, como si fuera un insecto molesto, y entonces pronunció las palabras que destruirían su mundo. Me arrepiento de haberme casado contigo. No eres la mujer que quiero tener al lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños dejaron de comer, mirando a sus padres con confusión y miedo. Mariana sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. No podía respirar
No podía pensar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Gerardo se levantó de la mesa, subió a su habitación y regresó con una mochila que, evidentemente, había preparado con anticipación. Sin decir una palabra más, sin mirar a sus hijos, sin una explicación, Gerardo salió de la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el comedor como un trueno. Santiago y Sofía miraron a su madre, esperando una explicación que ella no podía dar. Mariana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero sabía que tenía que ser fuerte por sus hijos. Con una voz que no reconocía como suya, les dijo que papá necesitaba un tiempo para pensar, que pronto regresaría. Los niños terminaron su desayuno en silencio y ella logró mantener la compostura hasta que se fueron a jugar. Solo entonces, cuando finalmente estuvo sola, se permitió desmoronarse completamente. Los primeros días después del abandono pasaron como una pesadilla. Mariana despertaba cada mañana esperando encontrar a Gerardo en la cocina, tomando café como siempre había hecho durante 15 años. Pero la realidad la golpeaba con fuerza cuando veía la silla vacía y recordaba las palabras que habían destruido su mundo. Santiago y Sofía preguntaban constantemente por su padre y ella repetía como un mantra que papá solo necesitaba tiempo para pensar, que pronto estaría de vuelta. El lunes por la mañana, Mariana tuvo que regresar a la escuela. Se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras. Se puso su vestido más alegre y practicó sonrisas frente al espejo hasta que se sintió capaz de enfrentar a sus colegas. Durante las clases logró concentrarse en sus alumnos, pero en los recreos se refugiaba en el baño para llorar en silencio. Sus compañeras de trabajo notaron que algo estaba mal, pero cuando le preguntaban, ella insistía en que todo marchaba perfectamente. Las noches eran las más difíciles. Después de acostar a los niños, Mariana se quedaba despierta en la sala, mirando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Había intentado contactar a Gerardo docenas de veces, pero él no respondía. Sus mensajes de WhatsApp mostraban una sola palomita, lo que significaba que ni siquiera llegaban a su teléfono. Era como si él hubiera desaparecido completamente de la faz de la tierra. Una semana después del abandono, mientras revisaba Facebook en su teléfono, Mariana vio algo que la dejó paralizada. En su feed de noticias apareció una fotografía de Gerardo, sonriente, abrazando a una mujer que no conocía. Estaban en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. La mujer era joven, tal vez de 25 años, con cabello largo y rubio, vestida con ropa costosa. Tenía la sonrisa radiante de alguien que no conoce el sufrimiento, la piel tersa de quien nunca ha llorado hasta quedarse sin lágrimas. Con manos temblorosas, Mariana hizo clic en el perfil de la mujer. Se llamaba Valeria Mendoza. Trabajaba como modelo para una agencia local y tenía miles de seguidores en Instagram. Sus fotos mostraban una vida de lujos, viajes a playas paradisíacas, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de diseñador. Era todo lo que Mariana había dejado de ser después de años de sacrificios, responsabilidades y noches sin dormir cuidando a sus hijos. La descripción de la foto decía simplemente: "Noche perfecta con mi amor". Los comentarios estaban llenos de corazones y felicitaciones. Algunas personas que Mariana reconocía como conocidos de Gerardo habían puesto me gusta a la publicación. El mundo siguió girando para todos los demás, mientras el suyo se desmoronaba completamente. Durante los días siguientes, Mariana se convirtió en una adicta a las redes sociales. Revisaba obsesivamente los perfiles de Gerardo y Valeria, torturándose con cada nueva publicación. Veía fotos de ellos en lugares que ella había soñado visitar algún día. Hoteles 5 estrellas, restaurantes con vista al mar, bares exclusivos donde una copa costaba más de lo que ella ganaba en un día. Gerardo parecía haber rejuvenecido 10 años. Su sonrisa era genuina,
Sus ojos brillaban de una manera que Mariana no había visto en mucho tiempo. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Mariana estaba preparando la cena cuando recibió una notificación de Instagram. Gerardo había publicado una nueva foto y esta vez estaban en el restaurante La Terraza del Sol, el mismo lugar donde habían celebrado su 10º aniversario de bodas. Era un restaurante caro al que solo habían ido esa vez, después de ahorrar durante meses. En la foto, Gerardo y Valeria estaban sentados en la misma mesa donde él una vez le había prometido a Mariana que la amaría para siempre. La descripción de la foto fue como una bofetada: viviendo la vida que merezco. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y crítica. Algunos amigos lo felicitaban por encontrar la felicidad, mientras otros expresaban su desaprobación. Una prima de Gerardo había comentado: ¿y qué pasó con Mariana y los niños? Pero el comentario había sido eliminado rápidamente. Mariana dejó caer el teléfono y corrió al baño, donde vomitó todo lo que había comido ese día. La humillación era completa y pública. No solo la había abandonado, sino que estaba exhibiendo su nueva vida como un trofeo, asegurándose de que ella y todos sus conocidos vieran lo feliz que era sin ella. Era una crueldad calculada, diseñada para lastimarla de la manera más profunda posible. Si crees que Mariana merece justicia después de tanta humillación, deja un like en este video. Tu apoyo significa mucho para historias como esta. En la escuela, la situación se volvió insostenible. Los rumores se extendían como el fuego. Los padres de familia murmuraban cuando ella pasaba, algunos con compasión, otros con morbo. Durante una junta de padres, Mariana notó que varias madres dejaban de hablar cuando ella se acercaba. Una de ellas, Rosa Elena, se acercó después de la reunión y le dijo en voz baja: «Ay, Mariana, ya vi las fotos. ¡Qué hombre tan sinvergüenza! Pero tranquila, mijita, ya encontrarás a alguien mejor». La directora de la escuela, la doctora Patricia Ruiz, llamó a Mariana a su oficina un martes por la tarde. Era una mujer mayor, de cabello canoso y mirada bondadosa, que había sido mentora de Mariana durante años. Le ofreció café y se sentó frente a ella con expresión preocupada. «Mariana, he notado que no estás bien últimamente. Tus compañeras me han comentado que estás muy callada y algunos padres de familia me han preguntado si todo está bien contigo. No quiero entrometerme en tu vida personal, pero si necesitas tomar unos días libres o si hay algo en lo que pueda ayudarte, solo dímelo». Mariana agradeció el gesto, pero insistió en que todo estaba bajo control. No podía permitirse el lujo de faltar al trabajo. Necesitaba ese empleo más que nunca, no solo por el dinero, sino porque era lo único que le quedaba de la vida que había construido. Sus alumnos dependían de ella y enseñar era lo único que aún le daba sentido a sus días. En casa, la situación con los niños empeoraba cada día. Santiago, que acababa de cumplir 12 años, había comenzado a actuar de manera agresiva. Se peleaba con otros niños en la escuela, no hacía sus tareas y constantemente desafiaba la autoridad de su madre. Una tarde, cuando Mariana le pidió que ordenara su cuarto, él explotó. «Todo esto es tu culpa», le gritó con lágrimas en los ojos. «Papá se fue porque ya no te quiere. Seguramente hiciste algo malo. Todas las mamás de mis amigos son más bonitas que tú». Las palabras de su hijo se clavaron en el corazón de Mariana como puñales. Sabía que Santiago estaba lastimado y confundido, pero escuchar esas palabras de su propio hijo la destrozó. Lo abrazó mientras él lloraba, prometiéndole que todo estaría bien, aunque ella misma no lo creía. Sofía reaccionó de manera diferente. Se volvió extremadamente pegajosa, siguiendo a su madre por toda la casa. Por las noches se despertaba con pesadillas y gritaba pidiendo a su papá. Cuando Mariana intentaba consolarla, la niña preguntaba una y otra vez cuándo regresaría Gerardo. «¿Ya no nos quiere, mami? ¿Hicimos algo malo?».
preguntaba con sus ojos grandes llenos de lágrimas. Mariana intentó contactar a Gerardo desesperadamente. Llamó a su trabajo, pero le dijeron que había tomado vacaciones indefinidas. Fue a la empresa de don Eduardo, pero el guardia de seguridad le dijo que no tenía permitido el acceso. Intentó llamar a la hermana de Gerardo, pero ella le colgó el teléfono sin explicaciones. Era como si toda la familia de él hubiera decidido borrarla de sus vidas. Una tarde, mientras buscaba el número de teléfono de algún amigo de Gerardo, Mariana se dio cuenta de que él había cambiado su número. Los mensajes de WhatsApp ya no mostraban ni siquiera una palomita, lo que significaba que el número ya no existía. Había cortado todos los lazos de comunicación con ella, asegurándose de que no pudiera contactarlo ni siquiera en caso de emergencia con los niños. La búsqueda en redes sociales se convirtió en una adicción destructiva. Cada día había nuevas fotos, nuevas aventuras, nuevas demostraciones de la vida perfecta que Gerardo estaba viviendo con Valeria. Los veía en conciertos, en bares de moda, en hoteles boutique. Gerardo parecía haber olvidado completamente que tenía una familia, 2 hijos que preguntaban por él cada día. Una de las fotos más dolorosas mostraba a Gerardo y Valeria en un parque de diversiones. Él cargaba un oso de peluche gigante y ella se reía como una niña. Mariana recordó todas las veces que Santiago y Sofía habían pedido ir a ese mismo parque, y cómo Gerardo siempre había dicho que era muy caro, que tal vez el próximo año. Ahora estaba ahí con otra mujer, gastando dinero en diversiones que nunca había querido compartir con sus propios hijos. Los comentarios en las fotos eran una tortura adicional. Amigos y conocidos felicitaban a la nueva pareja, algunos ignorando completamente la existencia de Mariana y los niños. Otros comentarios eran más crueles, con personas diciendo cosas como «se nota que está mucho más feliz» o «era hora de que encontrara a alguien que lo valorara». Cada palabra era como sal en una herida abierta. Las noches se convirtieron en maratones de llanto silencioso. Mariana se encerraba en el baño después de acostar a los niños y lloraba hasta quedarse sin lágrimas. Se miraba en el espejo y veía a una mujer envejecida, agotada, derrotada. Su cabello había perdido brillo, su piel se veía opaca y había líneas de expresión que no estaban ahí meses atrás. Se preguntaba constantemente qué había hecho mal, en qué momento había dejado de ser suficiente para el hombre que una vez la había amado. ¿Realmente no soy suficiente?, se preguntaba mientras se miraba en el espejo. ¿Es cierto que no soy la mujer que él quiere al lado? Las preguntas se repetían en su mente como un disco rayado, llevándola a cuestionarse todo sobre sí misma. Tal vez si hubiera sido más atractiva, más divertida, menos dedicada a los niños y más enfocada en él. Tal vez si hubiera trabajado menos y se hubiera preocupado más por su apariencia. Las dudas la consumían desde adentro. En el trabajo, sus colegas comenzaron a notar el deterioro. Mariana había perdido peso de manera notoria. Sus ropas le quedaban grandes y su energía había disminuido considerablemente. Durante los recreos se quedaba sola en su salón, revisando obsesivamente las redes sociales en su teléfono. Sus amigas intentaron acercarse, pero ella siempre insistía en que todo estaba bien. Carmen, su compañera de trabajo más cercana, finalmente la confrontó un viernes por la tarde. «Mariana, todos estamos preocupados por ti. Se nota que estás sufriendo. ¿Por qué no nos dejas ayudarte? Podemos hablar, podemos salir, podemos hacer algo para que te sientas mejor». Mariana agradeció la preocupación, pero rechazó la ayuda. Sentía que aceptar apoyo era admitir públicamente su fracaso como esposa y como mujer. Su orgullo era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a perderlo también. Prefería sufrir en silencio antes que convertirse en objeto de lástima para todos sus conocidos. Los fines de semana eran especialmente difíciles.
Sin el trabajo para distraerse, Mariana se quedaba en casa con los niños, fingiendo que todo estaba normal. Llevaba a Santiago y Sofía al parque, al cine, a visitar a sus padres, pero siempre con la sensación de que les faltaba algo fundamental. Los niños veían a otras familias completas y preguntaban por qué su papá no estaba con ellos. Una tarde, mientras estaban en el parque, Sofía vio a una niña de su edad jugando con sus dos padres. Se acercó a Mariana con lágrimas en los ojos y le preguntó: «Mami, ¿por qué todos los papás quieren a sus hijos menos el nuestro?». La pregunta fue como un puñal en el corazón de Mariana. No tenía respuesta para esa inocente interrogante que resumía perfectamente la crueldad de su situación. Las facturas comenzaron a acumularse. Sin el sueldo de Gerardo, el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Mariana tuvo que cancelar las clases de fútbol de Santiago y las clases de ballet de Sofía. Los niños no se quejaron, pero ella veía la tristeza en sus ojos cuando tenían que decirles a sus amigos que ya no podían participar en actividades extracurriculares. Una noche, mientras pagaba las cuentas en la mesa del comedor, Mariana se dio cuenta de que Gerardo había vaciado la cuenta de ahorros familiar. El dinero que habían estado guardando para las vacaciones de verano, para emergencias, para el futuro de los niños, había desaparecido. Él se había llevado todo, dejándola sin recursos y sin explicaciones. La humillación alcanzó su punto máximo cuando Mariana se encontró con Valeria en el supermercado. Era un sábado por la tarde y ella estaba comprando víveres para la semana con el dinero contado. Valeria estaba en la fila de al lado, comprando productos gourmet, vinos caros, cosas que Mariana no podía permitirse. Llevaba puesto un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Mariana. Sus miradas se cruzaron por un momento. Valeria la reconoció inmediatamente. Era imposible no hacerlo después de 15 años de fotos familiares en el perfil de Gerardo. La sonrió con una mezcla de superioridad y lástima, como si fuera un animal herido que había encontrado en la calle. No dijeron nada, pero el mensaje estaba claro. Ella había ganado. Mariana había perdido. Esa noche, Mariana tocó fondo. Se encerró en el baño y lloró como no había llorado desde la muerte de su madre años atrás. Se sentía completamente sola, abandonada por el hombre que había amado durante la mitad de su vida, humillada públicamente, luchando por mantener a flote a su familia mientras él vivía su mejor vida con otra mujer. 3 meses después del abandono, Mariana había perdido casi 10 kilos. Su ropa le quedaba grande, su cabello había perdido volumen y su piel se veía opaca. Los maestros de la escuela de los niños comenzaron a hacer preguntas discretas sobre la situación familiar. Santiago había tenido 3 peleas en el colegio y Sofía había comenzado a hacer pipí en la cama otra vez. Una tarde lluviosa de jueves, mientras Mariana preparaba la cena con los pocos ingredientes que tenía en el refrigerador, sonó el teléfono. El número era desconocido, y por un momento su corazón se aceleró pensando que podría ser Gerardo. Contestó con voz esperanzada, pero la voz del otro lado era diferente, grave, mayor, con un tono que transmitía seriedad y preocupación. Señora Mariana, buenas tardes. Disculpe la molestia. Mi nombre es Eduardo Salinas. Soy el padre de Gerardo. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podríamos vernos mañana? Es muy importante. La voz de don Eduardo al teléfono había sonado diferente a cualquier conversación que hubieran tenido antes. Durante los 15 años de matrimonio con Gerardo, su suegro siempre había sido cordial y respetuoso con ella, pero esta vez había algo más en su tono, una mezcla de urgencia, culpa y determinación que hizo que Mariana sintiera un nudo en el estómago. Después de colgar, se quedó inmóvil en la cocina, sosteniendo el teléfono mientras 1000 pensamientos cruzaban por su mente. La noche anterior a la visita prometida, Mariana apenas pudo dormir.
Se levantó varias veces a revisar que los niños estuvieran bien, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Santiago había tenido una pesadilla y se había metido a su cama, algo que no hacía desde que era muy pequeño. Sofía dormía abrazada al oso de peluche que Gerardo le había regalado en su último cumpleaños, antes de que todo se derrumbara. El viernes por la mañana, Mariana se levantó temprano para preparar el desayuno y alistar a los niños para la escuela. Les dijo que después de clases irían a casa de su abuela materna, porque ella tenía una reunión importante. Santiago, que ya había desarrollado una intuición especial para detectar cuando algo no estaba bien, la miró con suspicacia. ¿Es sobre papá?, preguntó mientras se ponía el uniforme escolar. ¿Va a venir a buscarnos? Mariana no supo qué responder. Le dijo que ya hablarían más tarde cuando ella tuviera más información. Sofía, por su parte, se limitó a abrazarla más fuerte de lo normal antes de subir al autobús escolar, como si supiera que su madre necesitaba fuerzas adicionales ese día. Después de que los niños se fueron, Mariana se dedicó a limpiar la casa con una meticulosidad obsesiva. Aspiró cada rincón, acomodó los cojines del sofá, limpió los cristales de las ventanas. No sabía exactamente por qué sentía la necesidad de que todo estuviera perfecto, pero mantener las manos ocupadas la ayudaba a no pensar en las 1000 posibilidades de lo que don Eduardo podría querer decirle. Recordó las épocas en las que la relación con su suegro había sido cálida y genuina. Don Eduardo siempre había tratado a Mariana como a una hija. La incluía en las conversaciones familiares, recordaba su cumpleaños, preguntaba por su trabajo en la escuela. Cuando nacieron Santiago y Sofía, él había sido un abuelo presente y cariñoso. Era un hombre de principios sólidos, que había construido su empresa con trabajo honesto y dedicación. Durante los últimos años, cuando la relación entre Gerardo y Mariana comenzó a deteriorarse, don Eduardo había intentado mantener la neutralidad, pero Mariana siempre había sentido que él se daba cuenta de los cambios en su hijo. En las reuniones familiares, cuando Gerardo se mostraba distante o grosero, don Eduardo lo miraba con una expresión de desaprobación que no pasaba desapercibida. La mañana transcurrió lentamente. Mariana intentó calmar sus nervios tomando té de manzanilla y hojeando una revista, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. Afuera llovía intensamente y el sonido de las gotas contra las ventanas creaba una atmósfera melancólica que parecía presagiar revelaciones difíciles. A las 11 en punto, tal como habían acordado, sonó el timbre. Mariana se miró una vez más en el espejo del recibidor. Se acomodó el cabello y abrió la puerta. Don Eduardo estaba parado bajo un paraguas negro, vestido con un traje gris oscuro que le daba un aire solemne. Llevaba en la mano un sobre manila grueso y su expresión era grave. «Buenos días, Mariana», dijo con una voz que transmitía una mezcla de cariño y preocupación. «Gracias por recibirme». Ella lo invitó a pasar y le ofreció café. Mientras lo preparaba en la cocina, don Eduardo caminó por la sala, observando las fotografías familiares que aún colgaban de las paredes. Se detuvo frente a una foto de la última Navidad en familia, donde Gerardo aparecía sonriendo junto a Mariana y los niños. Su expresión se endureció, como si esa imagen le causara dolor físico. Cuando se sentaron en el sofá de la sala, don Eduardo colocó el sobre manila en la mesa de centro, pero no lo abrió inmediatamente. Miró a Mariana directamente a los ojos y suspiró profundamente. «Lo que voy a mostrarle es muy difícil, Mariana, pero usted tiene derecho a saberlo. Como mujer, como madre, como persona que ha dedicado años de su vida a mi hijo, merece conocer la verdad completa». Las manos de Mariana comenzaron a temblar ligeramente. Había imaginado muchos escenarios posibles para esta conversación, pero el tono grave de don Eduardo la estaba preparando para algo peor de lo que había anticipado. «Hace 3 semanas», continuó don Eduardo,
Descubrí algo que me obligó a tomar una decisión muy difícil. Mi hijo, su esposo, ha estado robando dinero de la empresa familiar durante los últimos 8 meses. Las palabras cayeron como bombas en el silencio de la sala. Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había esperado muchas cosas, pero nunca esto. Don Eduardo abrió el sobre y comenzó a sacar documentos. Había hojas con transacciones bancarias, comprobantes de gastos, estados de cuenta, fotografías impresas de redes sociales y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. «Mire estos estados de cuenta», dijo mostrándole una hoja llena de números resaltados con marcador amarillo. «Estos son retiros que Gerardo hizo de la cuenta de gastos de la empresa. Según sus reportes, este dinero se usó para gastos de representación, comidas con clientes, viajes de negocios. Pero aquí están los comprobantes reales». Mariana tomó los papeles con manos temblorosas. Los números eran astronómicos. En los últimos 8 meses, Gerardo había retirado más de 200,000 pesos de las cuentas de la empresa. Los comprobantes mostraban gastos en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, joyas, ropa cara, viajes a destinos turísticos. «Este hotel», dijo don Eduardo señalando un recibo, «está en Cancún». Según los registros de la empresa, Gerardo nunca tuvo un viaje de negocios a Cancún y esta cena en el restaurante más caro de la ciudad supuestamente fue con un cliente japonés que resultó ser inexistente. Cada documento era como una puñalada en el corazón de Mariana. Mientras ella contaba cada peso, mientras cancelaba las actividades extracurriculares de los niños, mientras se preocupaba por pagar las cuentas básicas, Gerardo estaba gastando fortunas en mantener a su amante. Pero lo peor estaba por venir. Don Eduardo sacó una carpeta llena de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Gerardo y Valeria. Las había obtenido a través de un investigador privado que había contratado cuando comenzó a sospechar de las irregularidades financieras. «Léalas», dijo don Eduardo con voz quebrada, «pero prepárese. Son muy duras». Mariana comenzó a leer y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Los mensajes eran de mayo, 3 meses antes del abandono. Gerardo le escribía a Valeria: «Ya estoy cansado de fingir que la amo. En cuanto encuentre la excusa perfecta, me voy de esa casa y nos podemos ir a vivir juntos». Otro mensaje decía: «Mariana se está volviendo cada día más fea y aburrida. Solo habla de los niños y del trabajo. Contigo me siento vivo otra vez». Había mensajes donde Gerardo se burlaba de la apariencia física de Mariana, donde se quejaba de tener que fingir ser un padre responsable, donde planificaba cómo iba a abandonar a su familia sin que esto afectara económicamente su nueva vida con Valeria. En una conversación particularmente cruel, Valeria le preguntaba si se sentía mal por engañar a su esposa, y Gerardo respondía: «Ella se lo buscó. Si hubiera sido mejor esposa, esto no estaría pasando. Además, ya cumplió su función. Me dio 2 hijos y mantuvo la casa. Ahora quiero algo más». Mariana tuvo que detenerse varias veces para respirar. Las lágrimas caían sobre los papeles, manchando la tinta de las conversaciones que revelaban la frialdad calculada con la que Gerardo había planeado destruir su vida. «Hay más», dijo don Eduardo con voz apenas audible. «Los mensajes muestran que él comenzó a planear el abandono desde febrero. Ha estado mintiendo deliberadamente, creando peleas, siendo cruel con usted, todo para justificar su decisión de irse. En efecto, había conversaciones donde Gerardo le contaba a Valeria cómo estaba manipulando las situaciones en casa para hacer ver a Mariana como la culpable de los problemas matrimoniales. Le describía cómo llegaba tarde a propósito, cómo ignoraba a los niños, cómo provocaba discusiones para luego culpar a Mariana de ser conflictiva. «Mire esta conversación del día antes de que él la abandonara», dijo don Eduardo señalando la pantalla de su teléfono. Gerardo le había escrito a Valeria: «Mañana es el día.
Ya tengo la maleta lista. Le voy a decir que me arrepiento de haberme casado con ella. Quiero que le duela tanto que nunca intente buscarme. Después nos vamos a celebrar a ese restaurante que tanto te gusta. La premeditación era absoluta. El abandono no había sido el resultado de una crisis matrimonial o de un momento de locura temporal. Había sido una estrategia cuidadosamente planeada para lastimar a Mariana de la manera más profunda posible mientras él construía una nueva vida con el dinero robado de la empresa familiar. Don Eduardo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, claramente agitado. Mi hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, Mariana. El hombre que crié, que eduqué con valores, no existe más. Lo que veo ahora es un ladrón, un mentiroso, un hombre que ha traicionado no solo a su familia, sino también a la empresa que le dio todo. Se detuvo frente a la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo. Usted y mis nietos no merecen esto. Santiago y Sofía no merecen tener un padre que los abandona para irse a gastar dinero robado con otra mujer. Y usted no merece ser humillada públicamente mientras él vive como un rey con lo que no es suyo. Mariana se quedó en silencio procesando toda la información. Por un lado, sentía un dolor indescriptible al confirmar que su matrimonio había sido una mentira durante meses. Por otro lado, experimentaba una extraña sensación de alivio. Por primera vez desde el abandono, tenía la certeza absoluta de que nada de lo que había pasado era culpa suya. No puedo permitir que alguien como él siga dañando vidas, continuó don Eduardo, regresando al sofá. He tomado la decisión de apoyarla completamente en cualquier acción legal que quiera emprender. Tengo contactos con los mejores abogados de la ciudad y todos estos documentos son pruebas suficientes para demandarlo por desfalco, abandono de hogar e incumplimiento de obligaciones familiares. La propuesta tomó a Mariana por sorpresa. Durante meses había vivido como una víctima pasiva, aceptando la humillación, creyendo que no tenía opciones. Ahora de repente se le presentaba la posibilidad de luchar, de obtener justicia, de hacer que Gerardo pagara las consecuencias de sus actos. ¿Vale la pena pelear?, se preguntó en voz alta. ¿No sería mejor simplemente seguir adelante y tratar de reconstruir mi vida en silencio? Don Eduardo la miró con una expresión que mezcla la comprensión con la firmeza. Mariana, usted merece justicia, pero más importante aún, sus hijos merecen justicia. Gerardo los abandonó, pero sigue siendo su padre y tiene obligaciones legales con ellos. No puede simplemente desaparecer de sus vidas y fingir que nunca existieron. Mariana se levantó y caminó hacia la repisa donde tenía las fotografías de Santiago y Sofía. Los miró detenidamente, recordando todos los sacrificios que había hecho por ellos. Todas las noches en vela cuando estaban enfermos, todas las veces que había trabajado horas extras para poder pagar sus necesidades. Por primera vez en meses sintió algo diferente al dolor y la tristeza. Sintió rabia, una rabia limpia y justificada contra el hombre que había destruido deliberadamente la estabilidad de sus hijos, que los había lastimado como daño colateral en su búsqueda egoísta de una vida nueva. Esto no puede quedar así, dijo en voz baja, pero con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Mis hijos merecen que su madre luche por ellos. Merecen que les demuestre que las injusticias no se quedan sin respuesta. Don Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Esa es la Mariana que siempre admiré. La mujer fuerte que crió a mis nietos, que trabajó incansablemente por su familia, que merece respeto y dignidad. Sacó de su maletín varios documentos legales que ya había preparado. Mi abogado redactó estos papeles preliminares. Si usted está de acuerdo, podemos proceder inmediatamente con las demandas. Tenemos suficientes pruebas para ganar casos por desfalco, por abandono de hogar, por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Explicó que Gerardo
podría perder la custodia compartida de los niños, que tendría que pagar una pensión alimenticia sustancial y que la empresa familiar tomaría medidas legales contra él por el dinero robado. También mencionó que todas las propiedades adquiridas durante el matrimonio podrían ser reclamadas, incluyendo compensaciones por los gastos que él había hecho con dinero que legalmente pertenecía a la familia. ¿Y qué pasará con la empresa?, preguntó Mariana, preocupada por las consecuencias que esto podría tener para don Eduardo. La empresa sobrevivirá, respondió él con firmeza. He trabajado 40 años para construirla y no voy a permitir que las acciones de mi hijo la destruyan. Él será removido de todos sus cargos inmediatamente y sus acciones en la empresa serán transferidas a un fideicomiso para sus hijos. Esta última revelación fue un golpe adicional para Mariana. No solo Gerardo había robado dinero, sino que también había puesto en riesgo el futuro económico de sus propios hijos al comprometer su herencia en la empresa familiar. Durante las siguientes 2 horas, don Eduardo le explicó detalladamente el proceso legal que seguirían. Habría audiencias, investigaciones, posiblemente cobertura mediática, dado el perfil de la empresa familiar. Sería un camino difícil, pero las pruebas eran contundentes y las posibilidades de ganar eran muy altas. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó don Eduardo antes de que ella firmara los primeros documentos. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Gerardo va a pelear, va a intentar desacreditarla, va a hacer todo lo posible por salir bien librado. Mariana pensó en Santiago y Sofía, en las noches que habían llorado preguntando por su padre, en la humillación que había sufrido durante meses, en las fotografías ostentosas que Gerardo había publicado, mientras sus hijos se preguntaban por qué los había abandonado. Estoy segura, dijo con una voz firme que no había usado en mucho tiempo, no por venganza, sino por justicia, por mis hijos y por todas las mujeres que han pasado por lo mismo. Firmó los documentos con mano firme, sintiendo que cada letra de su nombre era un acto de recuperación de su dignidad. Ya no era la mujer abandonada y humillada que había sido durante meses. Era una madre luchando por sus hijos, una mujer exigiendo respeto, una persona que se negaba a ser víctima pasiva de la crueldad de otros. Gracias por hacer lo correcto, le dijo a don Eduardo mientras él guardaba los papeles firmados. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él con voz emocionada. Usted siempre fue como una hija para mí, y mis nietos son lo más importante en mi vida. No voy a permitir que las acciones de Gerardo les hagan más daño del que ya les ha hecho. Cuando don Eduardo se fue, Mariana se quedó sola en la sala, mirando los documentos que habían quedado sobre la mesa. Por primera vez en meses no se sentía como una víctima. Se sentía como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. 6 meses después de la conversación que había cambiado su vida, Mariana caminó por los pasillos del juzgado con una seguridad que no había sentido en años. Llevaba puesto un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello recién cortado enmarcaba un rostro que había recuperado su luz y caminaba con la postura erguida de una mujer que había encontrado su fuerza interior. A su lado, el licenciado Martínez, el abogado que don Eduardo había conseguido para ella, revisaba por última vez los documentos que presentarían ante el juez. En el lado opuesto de la sala, Gerardo estaba sentado junto a su representante legal, visiblemente nervioso y sorprendido por la transformación de la mujer que había abandonado meses atrás. Ya no era la Mariana quebrada y humillada que había dejado llorando en la cocina aquella mañana de domingo. Esta era una mujer diferente, renovada, que lo miraba no con dolor o súplica, sino con la serenidad de quien sabe que la justicia está de su lado. El proceso judicial había comenzado 3 meses antes y cada audiencia había sido una revelación más devastadora para Gerardo.
Las pruebas recopiladas por don Eduardo eran irrefutables. Estados de cuenta bancarios, comprobantes de gastos, conversaciones de WhatsApp, testimonios de empleados de la empresa, registros hoteleros. El caso por desfalco era tan sólido que el abogado de Gerardo había intentado negociar un acuerdo extrajudicial desde la primera semana. Cuando el juez llamó a declarar a don Eduardo, toda la sala guardó silencio. Era un momento difícil para el hombre mayor, quien tenía que testificar contra su propio hijo. Se acercó al estrado con paso firme, pero con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Durante 40 minutos explicó meticulosamente cómo había descubierto las irregularidades financieras, cómo había contratado al investigador privado y cómo había tomado la decisión de hacer lo correcto a pesar del dolor personal que esto le causaba. «Señor juez», dijo don Eduardo con voz firme, «mi hijo traicionó no solo a su familia, sino también la confianza que deposité en él durante años. Una empresa familiar se construye sobre valores y él violó todos y cada uno de ellos. No puedo permitir que las víctimas de sus acciones queden sin protección legal». Gerardo intentó interrumpir varias veces durante el testimonio de su padre, pero su abogado lo calmaba. Su estrategia de defensa era débil. Alegaba que había tomado prestado el dinero con intención de devolverlo, que los problemas matrimoniales lo habían llevado a tomar decisiones incorrectas y que todo había sido un malentendido amplificado por las emociones. Cuando le tocó el turno de declarar, Gerardo se acercó al estrado visiblemente agitado. Intentó justificar sus acciones con una narrativa de crisis emocional y búsqueda de felicidad. «Solo quería ser feliz», repitió varias veces, como si esas palabras pudieran borrar meses de engaños, robos y humillaciones públicas. Habló de sentirse atrapado en un matrimonio que ya no funcionaba, de necesitar encontrarse a sí mismo, de merecer una segunda oportunidad en el amor. Su testimonio fue patético y contradictorio. Cuando el fiscal le preguntó por qué había usado dinero de la empresa para gastos personales, Gerardo tartamudeó que había sido un préstamo temporal. Cuando le mostraron las conversaciones donde se burlaba de Mariana y planificaba el abandono, él alegó que habían sido sacadas de contexto. Cuando le preguntaron por qué había humillado públicamente a su familia en redes sociales, no tuvo respuesta coherente. El momento más poderoso del juicio llegó cuando Mariana subió al estrado. Durante los meses de proceso legal, había trabajado con una psicóloga para sanar las heridas emocionales y prepararse para este momento. No habló como una víctima, sino como una sobreviviente. Con voz clara y serena narró los hechos sin dramatismo, pero con la precisión de quien ha procesado completamente su experiencia. «Señor juez», comenzó Mariana, «durante 15 años creí estar casada con un hombre que amaba a su familia. Descubrí que los últimos 8 meses de mi matrimonio fueron una mentira calculada. Mi esposo no solo me engañó y me abandonó, sino que robó el dinero que debería haber asegurado el futuro de nuestros hijos. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque mis hijos merecen justicia y porque ninguna mujer debería sufrir lo que yo sufrí en silencio». Su testimonio fue devastador para la defensa de Gerardo. Mariana presentó evidencia de la humillación pública, de los gastos familiares que no pudieron cubrirse mientras él derrochaba dinero con su amante, del impacto psicológico en Santiago y Sofía. Habló del miedo económico que había vivido, de las noches sin dormir, preguntándose cómo iba a mantener a sus hijos, de la vergüenza de tener que explicar a familiares y amigos por qué su esposo había desaparecido sin explicaciones. Durante el proceso se reveló información que Mariana no conocía. Valeria, la amante de Gerardo, había desaparecido de su vida en cuanto se enteró de los problemas legales. Había bloqueado su número de teléfono, borrado todas las fotos de redes sociales donde aparecían juntos
y según testigos, había comenzado una relación con otro hombre apenas 2 semanas después de que estallara el escándalo. Gerardo había perdido su trabajo en la empresa familiar inmediatamente después de que don Eduardo presentara las pruebas del desfalco. Su reputación profesional estaba destruida y ninguna empresa de la industria quería contratarlo. Vivía ahora en un pequeño apartamento de una habitación en un barrio popular, endeudado hasta el cuello, con acreedores persiguiéndolo por las deudas contraídas durante sus meses de vida lujosa. La imagen pública que había construido cuidadosamente en redes sociales se había desplomado cuando los detalles del juicio se hicieron públicos. Los mismos amigos que habían celebrado su nueva relación ahora lo evitaban. Las fotos ostentosas de restaurantes caros y hoteles de lujo ahora se veían como evidencia de sus crímenes. Los comentarios en sus publicaciones habían cambiado de felicitaciones a críticas despiadadas. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Don Eduardo había llegado temprano para acompañar a Mariana, y varios compañeros de trabajo de ella habían pedido permiso para estar presentes. Del lado de Gerardo, solo estaba su abogado. Incluso su hermana había decidido no asistir, avergonzada por las acciones de su hermano. El juez leyó la sentencia con voz firme y clara. Gerardo fue declarado culpable de desfalco, abandono de hogar e incumplimiento de obligaciones familiares. Perdía inmediatamente la custodia compartida de Santiago y Sofía. Tenía prohibido acercarse a la familia sin autorización judicial y debía pagar una pensión alimenticia elevada que había sido calculada con base en sus ingresos anteriores en la empresa familiar. Además, tenía que compensar económicamente a Mariana por los daños morales sufridos, devolver a la empresa familiar todo el dinero sustraído con intereses y enfrentaba una demanda civil adicional por parte de don Eduardo. La sentencia también incluía la pérdida de sus acciones en la empresa familiar, que serían transferidas a un fideicomiso para sus hijos. Mientras el juez leía la sentencia, Mariana sintió una mezcla de alivio y satisfacción, pero no de venganza. La justicia se había hecho, y eso era suficiente. Miró de reojo a Gerardo, quien tenía la cabeza entre las manos, derrotado. Por un momento sintió una pizca de lástima por el hombre que una vez había amado, pero rápidamente recordó todo el dolor que había causado a sus hijos y esa compasión se desvaneció. Paralelamente al proceso judicial, la vida de Mariana había comenzado a florecer de maneras que nunca había imaginado. En la escuela había sido promovida a coordinadora pedagógica, un puesto que había deseado durante años, pero que nunca se había atrevido a solicitar. Su directora, la doctora Patricia Ruiz, había reconocido no solo su experiencia profesional, sino también la fortaleza personal que había demostrado durante los meses más difíciles de su vida. Con la estabilidad económica que le proporcionó la sentencia judicial, Mariana pudo regresar a estudiar. Se inscribió en una maestría en psicopedagogía, algo que había posponido durante años por falta de tiempo y dinero. Estudiar la rejuveneció, le devolvió la confianza en su capacidad intelectual y le abrió nuevas perspectivas profesionales. El cambio más notable se dio en su relación con Santiago y Sofía. Al principio, los niños habían estado confundidos por el proceso legal y la ausencia definitiva de su padre, pero con el tiempo, especialmente Santiago, comenzó a entender que su madre había luchado por protegerlos y asegurar su futuro. El niño de 12 años, que inicialmente la había culpado por la partida de su padre, ahora la defendía fieramente ante cualquiera que cuestionara las decisiones de su madre. «Mi mamá es la más fuerte de todas las mamás», le había dicho Santiago a un compañero de clase que había hecho un comentario cruel sobre la situación familiar. «Ella nos protegió cuando nadie más lo hizo». Sofía, por su parte, había dejado de preguntar cuándo regresaría papá. Con la ayuda de una psicóloga infantil,
Había procesado el abandono y ahora entendía, en términos apropiados para su edad, que su papá había tomado decisiones incorrectas que habían lastimado a la familia. La niña había desarrollado una admiración especial por su madre, a quien veía como una superheroína capaz de resolver cualquier problema. Mariana había comenzado terapia psicológica desde los primeros días del proceso legal. Al principio había sido resistente a la idea, creyendo que podía superar todo sola, pero don Eduardo la había convencido de que era necesario sanar las heridas emocionales para poder ser la mejor madre posible para sus hijos. La terapia la había ayudado a procesar el trauma del abandono, a trabajar en su autoestima y a entender que su valor como persona no dependía de la opinión o las acciones de Gerardo. Durante las sesiones terapéuticas, Mariana había redescubierto partes de sí misma que había perdido durante los años de matrimonio difícil. Recordó su amor por la pintura, una pasión que había abandonado cuando nacieron los niños. Comenzó a tomar clases los sábados por la mañana, mientras Santiago y Sofía participaban en actividades deportivas que ahora podía permitirse pagar. También había formado nuevas amistades con mujeres que habían pasado por experiencias similares. A través de un grupo de apoyo para madres solteras, conoció a Laura, Ana y Carmen, 3 mujeres que se convirtieron en su círculo de confianza y apoyo. Juntas organizaban salidas, compartían consejos sobre crianza y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. La transformación física de Mariana fue notable. Había perdido el peso que había ganado durante los meses de depresión, pero esta vez de manera saludable a través de ejercicio y alimentación balanceada. Se había cortado el cabello en un estilo moderno que resaltaba sus facciones. Había renovado su guardarropa con ropa que la hacía sentir segura y atractiva. Y había recuperado la sonrisa genuina que había perdido durante los últimos años de su matrimonio. Su hogar se había transformado en un refugio de paz y armonía. Sin la tensión constante de los conflictos maritales, la casa se llenó de risas, música y conversaciones positivas. Mariana había redecorado algunas áreas, removiendo elementos que le recordaban los años difíciles y agregando toques personales que reflejaban su nueva personalidad. Los fines de semana se habían convertido en momentos especiales para la familia. Mariana llevaba a Santiago y Sofía a explorar museos, parques, obras de teatro, actividades que antes no podían permitirse o que Gerardo no había querido compartir. Los niños habían aprendido a apreciar estos momentos de calidad con su madre y a menudo comentaban que nunca habían sido tan felices. Un año después de la sentencia, cuando Mariana comenzaba a sentir que su vida estaba completamente encaminada, recibió una llamada inesperada. Era Gerardo, quien había conseguido su nuevo número de teléfono a través de un conocido mutuo. Su voz sonaba diferente, quebrada, suplicante, desesperada. «Mariana, por favor, necesito hablar contigo», decía al teléfono. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que cometí errores terribles, pero también creo que podemos arreglar las cosas. Mis hijos me necesitan». Mariana escuchó en silencio durante unos minutos, mientras Gerardo intentaba justificar por qué quería volver a formar parte de sus vidas. Hablaba de arrepentimiento, de lecciones aprendidas, de su deseo de ser mejor padre. Mencionaba que Valeria lo había dejado, que estaba solo, que se había dado cuenta de que la familia era lo más importante. «No tenemos nada que hablar, Gerardo», respondió Mariana, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tuviste 15 años para valorar a tu familia y escogiste destruirla. Los niños están bien, están sanando, y no voy a permitir que vuelvas a lastimarlos con promesas vacías». Gerardo insistió, apelando a los recuerdos de los buenos tiempos, a los años de amor verdadero que habían compartido. «Cometí errores, pero te amé. Sabes que te amé. El amor no humilla, Gerardo. El amor no abandona.
El amor no traiciona, respondió Mariana. Lo que tú sentías por mí no era amor, era posesión, y eso se terminó para siempre. Colgó el teléfono sin darle oportunidad de seguir hablando. No sintió dolor, ni nostalgia, ni tentación de reconsiderar. Sintió únicamente una profunda satisfacción de haber cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. 3 días después de esa llamada, mientras trabajaba en su oficina de coordinadora pedagógica, recibió un hermoso ramo de flores. Por un instante, su corazón se aceleró pensando que podrían ser de Gerardo, pero rápidamente leyó la tarjeta que las acompañaba. Para la mejor maestra del mundo. Gracias por creer en nosotros. Con cariño, los alumnos de 5º grado. Mariana sonrió genuinamente, colocó las flores en un florero sobre su escritorio y por primera vez en años se sintió completamente en paz consigo misma. Las flores no representaban disculpas o súplicas de amor perdido, representaban respeto, aprecio y reconocimiento a su valor como persona y como profesional. Esa noche, mientras se miraba en el espejo antes de dormir, Mariana ya no veía a la mujer destruida y humillada que había sido meses atrás. Veía a una sobreviviente, a una luchadora, a una mujer que había tomado control de su destino y había construido una vida mejor para ella y sus hijos. Sus ojos brillaban con una luz que había perdido durante años y su sonrisa era auténtica y serena. Santiago y Sofía entraron a su habitación para darle el beso de buenas noches, como hacían todas las noches. Se acurrucaron junto a ella en la cama por unos minutos, disfrutando de la tranquilidad y el amor que ahora caracterizaba su hogar. «Mamá, eres la más fuerte de todas», le dijo Santiago abrazándola con fuerza. «Somos fuertes juntos, mi amor», respondió Mariana, besando la frente de sus 2 hijos. «Siempre seremos fuertes juntos». 2 años después de la sentencia, Mariana caminó por el pasillo de la universidad hacia el estrado donde recibiría su diploma de maestría en psicopedagogía. En la audiencia, aplaudiéndola con orgullo, estaban Santiago, ahora de 14 años, Sofía de 10, y don Eduardo, quien no se había perdido ninguno de los momentos importantes en la nueva vida de su exnuera. La ceremonia de graduación era el símbolo perfecto de todo lo que había logrado construir desde las cenizas de su matrimonio destruido. No había esperado que Gerardo regresara, no había implorado amor ni perdón, no había permitido que la definieran como víctima. Había construido una nueva vida basada en su propio valor, en su fuerza interior, en su capacidad de superación. Después de la ceremonia, mientras caminaba hacia el futuro con sus hijos tomados de la mano, Mariana reflexionó sobre todo el camino recorrido. Su casa estaba llena de luz, risas y esperanza. Las flores que ahora decoraban su sala no eran súplicas de perdón, sino símbolos de lo que había reconstruido con sus propias manos. Había aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto propio es más valioso que cualquier amor tóxico, que las segundas oportunidades las construye uno mismo con determinación y coraje. La justicia había llegado, pero más importante aún, había encontrado la paz interior que viene de saber que se ha actuado con integridad y valentía. Algunas veces, como reflexionó esa noche mientras contemplaba las fotografías de su graduación, perder a alguien es la única forma de encontrarse verdaderamente a sí mismo. Y Mariana se había encontrado, se había reconstruido y había emergido más fuerte, más sabia, infinitamente más feliz de lo que jamás había imaginado posible. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.